Bueno, primeramente, buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien y con salud. El día de hoy, nosotros, mis compañeros Ian Pacheco, Gabriel Chacón y mi persona Jimena León, vamos a exponerles brevemente sobre el algoritmo Merge Sort. Es un algoritmo de ordenamiento que se encarga de ordenar, valga la redundancia, un array de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Entonces, en términos generales, este algoritmo está basado en una técnica de divide y vencerás. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hace al principio es dividir el problema o al array, en este caso, que tiene un tamaño n inicialmente, pero lo que hace es dividirlo en dos subproblemas de tamaño n medios, o sea, divide el array a la mitad. Entonces, esos dos arrays los va a operar de cierta manera para solucionar o para ordenarlos y luego los va a combinar para darle solución al problema general o para ordenar el array en su totalidad. Esto es muy general, pero nos va a quedar más claro con este ejemplo. Ok, enfoquémonos en esta imagen de acá. Inicialmente tenemos este array que es de 8 elementos y está desordenado, como podemos ver. Entonces vamos a llamar a la función merge y esa función lo que va a hacer primero es dividir ese arreglo en dos subarreglos de igual tamaño. En este caso porque el largo del arreglo es de 8, pero si fuera de un número impar, pues simplemente quedaría aquí un elemento más que en este otro lado, pero no importa. Entonces, luego de dividirlos, lo que va a hacer es dividir cada subarreglo a la mitad, y este también. Y eso se hace un montón de veces hasta que cada subarreglo tenga solo un elemento. Entonces, al final, nos debe quedar este subarreglo, pero con cada elemento en un arreglo por separado. Por ejemplo, si aquí tenemos 8 elementos, al final nos debe quedar 8 arrays de un elemento cada uno. Ese es el primer paso, dividir. Luego viene el segundo paso, que ya es comparar y reordenar. Entonces, tenemos estos 8 arrays de un elemento. Lo que vamos a hacer es comparar el primero con el que le sigue, como en parejas, para formar arreglos de dos elementos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 2 y el 8. El 2 es menor que el 8, entonces digamos que ya están ordenados. Simplemente los unimos en un array de dos elementos. De igual forma con estos casos. Aquí el 5 es mayor al 3, entonces cambiamos su posición y luego lo unimos en un array de dos elementos. En este caso también hace falta cambiarle la posición porque el 9 es mayor al 4 y lo unimos en un arreglo de dos elementos. Y ya finalmente, este último caso, pues ya están ordenados, simplemente se unen. Este proceso se va a repetir, como pueden observar. Este arreglo se compara con este y se ordenan sus elementos para unirlos en un array de 4 elementos. El 2 iría de primero, el 3 va a ir después del 2, el 5 por acá en el medio, digamos, y el 8 sería el último elemento. De igual forma con esta parte, se comparan los elementos, el 1 se posicionaría de primero, el 9 iría de último, el 4 iría por acá y el 7 de tercero. Finalmente ya estos dos arreglos que teníamos al principio, no se acuerdan si estaban desordenados, perdón, pero ya ahora sí los tenemos ordenados. Entonces, el último paso es simplemente comparar estos dos y unirlos para ya tener el arreglo completo, pero de forma ordenada. Igual sería lo mismo, el 1 va por acá, el 9 por acá, el 8 y se van comparando así hasta ya tenerlo ordenado. Entonces, para repasar nada más, lo primero que hacemos es dividirlo sucesivamente hasta tener n arrays de un elemento. Luego lo que hacemos es comparar por parejas los elementos y los ordenamos. Bueno, los ordenamos y luego los unimos en un array. Vamos uniendo esos arrays, comparándolos y luego uniéndolos para luego tener el array original pero ordenado. De momento eso es lo que tenemos de teoría. No sé si hay alguna pregunta.
Ok, bueno, entonces vamos a pasar a ver la implementación en Python. Ok, si quieres, voy a compartir yo. Ajá. Entonces, mm, mm. Ahora sí estoy compartiendo. Sí, ahí ya se ve. Ok, listo. Bueno, pues esta sería la implementación. Vamos primero a analizarla y vamos a utilizar de ejemplo esta lista que es de el 1 al 8 de forma descendente. Bueno, aquí le puse un breakpoint para que sea más fácil ver las variables em, durante el proceso. Entonces, bueno, pequeña explicación. Este mid nos va a definir más o menos cuál es la mitad de la lista. Como pueden ver, tiene división entera entre dos, ¿verdad? Entonces, si la lista no es par, la mitad más grande nos va a quedar a la derecha, digamos. Entonces, aquí definimos las dos mitades, la mitad como de la izquierda, la mitad de la derecha, y le aplicamos el mismo merge sort a esas sublistas. Así dividiéndolas hasta que ya nos den de len solo uno. Después, aquí se hace la comparación entre las sublistas de uno y de 2, de 3, así, cuando van haciendo el merge. De esta forma se compara si el i, o sea, el primer valor de una sublista es mayor al primer valor de la segunda sublista. Si es así, pues se agrega la lista y si no, pues se agrega el otro valor de la otra lista a la lista que estamos ordenando. De esta forma, solo estamos recorriendo la lista una vez para cada merge que queremos hacer. Ahora, vamos a debuguear en un momento. Bueno, aquí pueden ver las variables aquí arriba a la izquierda. Y nada, podemos ver ahí como alguna iteración. Como pueden ver, aquí ya tiene ya dividió la lista por primera vez. Voy a hacerlo hasta que ya nos quede una lista de un solo valor. Entonces aquí, bueno, ya las listas de dos valores, aquí ya nos defino el left como el 8, el right como el 7. Y ahora sí, ya la lista era de 8 nada más. Ahora aquí la lista es de 7. ¿Qué está pasando aquí? Pues bueno, básicamente este es igual el ejemplo de la lista que tenemos. Entonces, él recorrió todo esto hasta acá, hasta que llegó a este 8. No sé si pueden ver el cursor de mi mouse. Sí, sí. Ok, Sí, yo sí todo bien. veo. Entonces, básicamente recorrió esto y la dio hasta que ya tenía el cursor en el 8. Y hizo lo mismo para el 7. Entonces, ahora mismo tenemos esta lista individual y esta lista individual. Ahora, básicamente, vamos a hacer merge, que sería acá, con este while. Como pueden ver, aquí establecemos nada más como unos contadores para la iteración y aquí está. Entonces, el valor i, so 0, de la izquierda sería el 8 y el de la derecha, el de la otra lista sería el 7. Entonces, evidentemente, saltamos al otro caso y añadimos a la lista, que pueden ver, el 7 como primer valor. Y de esta forma pasamos al siguiente caso, acá, en donde ya establecemos el 8 como el segundo valor, como pueden ver. Ahora, esto lo aplica para todos los casos. Como pueden ver aquí ya está el, la lista con el 6, con el 5 y el 6, que eran justo los valores que seguían acá. Y bueno, de la misma forma lo va a hacer ahí n veces. Y listo. Entonces, un segundo. Bueno, aquí ya nos imprimió la lista de forma ordenada. Y como pueden ver, este algoritmo tiene una complejidad de O de n por logaritmo de n. Que a ver, interpretar esto no es tan sencillo a como los otros algoritmos de ordenamiento que habíamos visto antes, que eran como n a la 2, que era un poco evidente cuando veíamos como un ciclo dentro de un ciclo o cosas por el estilo, ya que uno sabía que se recorría la lista n de n elementos n veces.
y era muy sencillo. Ahora, ¿cómo se interpreta esto de n por log de n? Pues bueno, haciendo una pequeña introducción a esa complejidad, lo podemos ver acá. Son 8 elementos y cada vez se tiene que dividir entre 2. Eso sería el logaritmo de base 2 de n. Eso nos daría 3 y como podemos ver, em, justamente se divide 3 veces. Aquí una primera vez, aquí una segunda vez y aquí una tercera vez hasta que llegamos a los cosas individuales. Ahora, el hecho de que el logaritmo sea base 2 realmente no es importante. Lo único que nos importa es el comportamiento logarítmico. Entonces, cuando ustedes buscan la complejidad de este algoritmo, no les va a salir como base 2 solo logaritmo, pero igual mantiene el mismo comportamiento. Después acá, cuando ya llega a las listas individuales, lo que va a hacer es hacer un merge. Para cada merge va a tener que recorrer la lista una vez, o sea, n. ¿Y cuántos merge va a tener que hacer? Pues bueno, cuántas divisiones hayamos hecho, que ya dijimos que eran logaritmo base 2 de n. Pero en este caso, como les dije, no importa la base, entonces serían n por logaritmo de n, que serían la cantidad de divisiones que hicimos hasta llegar acá. Entonces, ahora, realmente al final la cantidad de iteraciones que hicimos es esto más esto. O sea, n log de n más log de n, nada más. Pero ahí el de mayor magnitud sería este de abajo. Entonces, este sería el que se mantiene. Ahora me parece que mi compañero Ian va a retomar ese tema con más especificación. Correcto. Denme un segundo para compartir. Este, ok. Retomando lo que dijo mi compañero, la complejidad del merge sort se puede dividir en diferentes puntos, como puede ser la complejidad de tiempo de ejecución dentro del sistema. El tiempo de ejecución del merge sort es un poco más largo que los demás. Esto expone un problema y una desventaja al mismo tiempo, que será ejemplificado más adelante en una tabla. Además, ya que requiere un desglose grande del array para obtener el resultado, tal como mi compañero lo acaba de explicar, el merge sort requiere una cantidad considerable de espacio dentro de la memoria. Por esto, mucho espacio es necesario para la creación y ejecución del programa. Esto se relaciona con el tercer punto, ya que este algoritmo ocupa mucho espacio y puede ralentizar las operaciones de los últimos conjuntos de datos. Ahora, en la tabla 3 se puede ver una complejidad comparativa con el incision sort. Esto revela que la complejidad del merge sort o n por logaritmo de n, en los tres casos, en el peor, en el promedio y en el mejor caso, ya que el merge sort divide la matriz en dos mitades, lleva un tiempo lineal fusionar estas dos mitades. A esto quería llegar con lo que dije al principio sobre el tiempo de ejecución, de que independientemente, los tres casos toman un tiempo similar o igual en la ejecución, porque siempre se maneja de la misma manera. Cabe mencionar que en esta comparación se ve que es más eficiente que el insertion sort. Además, tal y como dijo mi compañera al principio, aquí viene representado que el divide y conquista, que esto es refiriéndose claramente a dividir los arrays y rearmarlos. Además, cabe destacar que el merge sort es más eficiente para datos más grandes, más que todo por su comportamiento y por la forma en la que funciona. No sé si habrá alguna última pregunta sobre la complejidad del merge sort. Bueno, eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros. Realmente me gustó mucho la manera de explicar el funcionamiento del algoritmo a través del debugger. Vean que, como les decía la vez pasada, los algoritmos cada vez son más complejos y ya no es tan fácil como decir, ok, aquí la complejidad es tal, esto funciona así de esta manera.
ya se ponen un poquito más oscuros porque no tienen complejidad lineal. Vean que, digamos, un ODN es lineal. Un ODN a la 2 seguiría siendo lineal. Cuando no son lineales, o sea, cuando se introducen logaritmos o algo así, ya la cosa se complica un poco de analizar la complejidad. Entonces, bueno, los compañeros lo enfrentaron muy bien y mis felicitaciones por eso. Entonces, ahora el siguiente grupo es el de Quicksort, que por cierto, Quicksort es uno de los algoritmos más utilizados en la vida real cuando hay que ordenar cosas, que son Kendall, José Andrés y Carlos. Entonces, bueno, adelante. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Bueno, nuestro grupo conformado por José Vargas Torres, Kendall Marín Muñoz y yo, Carlos Contreras Luna, vamos a explicar el algoritmo de ordenamiento Quicksort. Bueno, este algoritmo se basa en la lógica de dividir y conquistarás, y para ordenar un arreglo mediante este algoritmo de ordenamiento se utiliza un pivote, el cual puede ser cualquier elemento de la lista, para dividir de un lado los valores menores al pivote y del otro lado los valores mayores al pivote, y así sucesivamente hasta lograr ese ordenamiento. Para esta implementación se tomará el último elemento como el pivote. Bueno, en este ejemplo tomamos un arreglo de 5 números enteros y cuando se ejecuta el algoritmo se toma el último elemento del arreglo y se declara como pivote. Luego se crean dos listas, una lista con los elementos mayores al pivote y otra lista con los elementos menores al pivote. Y posteriormente se va comparando linealmente cada elemento de la lista con el pivote y se va almacenando en la lista menores y mayores de acuerdo al valor de cada dígito. Por ejemplo, Bueno, pues, perdón. aquí en primer lugar se compara el elemento del índice 0 con el pivote y se pregunta si es menor o mayor al pivote. En este caso, el 76 es mayor a 24, que es el pivote, por lo que se agrega el 76 a la lista de mayores. Luego se compara el elemento del índice 1 con el pivote e igualmente se pregunta si es menor o mayor al pivote. En este caso, el 22 es menor a 24, por lo que se agrega el 22 a la lista de menores. Bueno, posteriormente se compara el número 24 con, sí, con el 64. En este caso, 64 es mayor al pivote, entonces se coloca en la lista mayores. Y finalmente se toma el dígito 14 y se compara si es menor o mayor al pivote, y en este caso es menor, por lo tanto se coloca en la lista menores. Bueno, ya después de tener tanto la lista menores como la lista mayores, se realiza lo mismo, se realiza el mismo algoritmo Quicksort tanto en la lista menores como en la mayores. Entonces, por ejemplo, en la lista menores que se encuentra el 22 y el 14, se toma el 14 como el pivote, y este se compara con el 22. Entonces, el 22 es mayor a 14, entonces la lista menores quedaría vacía, el 14 quedaría en el medio y el 22 quedaría en la lista mayores. Luego, el pivote de la lista en general que quedaría en el centro, que es el 24, y luego se realiza lo mismo con el 76 y el 64. En este caso, el 64 es el pivote, entonces se pregunta si el 76 es mayor o menor a este. En este caso es mayor, por lo tanto, se colocaría a la derecha, es decir, en la lista mayores, y la lista menores quedaría vacía. Finalmente se concatena la lista final, entonces quedaría bueno, la lista menores con la lista mayores, pero ya acomodada. Entonces quedaría 14, el 22, el 24, el 64 y el 76, como se puede apreciar. Bueno, ahora les vamos a explicar primero el funcionamiento con un ejemplo en Python y luego les voy a explicar la complejidad del algoritmo. Un momento para compartir el Python.
Ok, me confirman si lo pueden ver, por favor. Y ahí se ve. Ok, como pueden ver, aquí tenemos una lista desordenada y aquí tenemos el código del algoritmo Quicksort. Primero se hace una evaluación, ya que recordemos que, como ya vimos en la explicación de mis compañeros, las listas se van dividiendo hasta que solamente quedan un elemento por cada lista. Una vez que queda solo un elemento por la lista, se debe retornar a la lista, donde la lista misma, las diferentes listas se suman en una misma lista y por eso es que podemos observar una sola lista. Si las listas aún no son de un solo elemento, lo que se hace es bueno, crear la variable pivote, que lo hacemos con este código de acá, que lo que hace es agarrar de la lista, se ejecuta el método pop, que anteriormente lo vimos en clase, que lo que hace el método pop es agarrar el último elemento de la lista y a la vez lo elimina. Esto ya que a la hora de crear la lista menores y mayores no necesitamos este elemento, ya que va a ser el pivote. Luego se crean las variables de lista mayores y lista menores para luego meter cada uno de los elementos. Ahora, por cada elemento en la lista, se toma ese elemento y se compara con el pivote. Si el elemento es menor al pivote, se añade a la lista menores. Y si no, el elemento se añade a la lista mayores. Una vez hecho esto, se evalúan en el quicksort de nuevo la lista menores, como vimos en la presentación de mis compañeros. El pivote va en el medio y se evalúa también la lista mayores. Esto, en esta parte de acá, se tiene que hacer este return la cantidad de veces que tenemos un elemento en la lista, dividiendo cada lista en dos por cada elemento de la lista. Entonces, acá es donde obtenemos el logaritmo log de n. Y como podemos ver, aquí hay un for que nos da una complejidad de n. Y al tener ese for que nos da la complejidad de n, y acá al dividir la lista en dos, lo que nos dará un número total de comparaciones de estas dos sublistas que nos dan aquí, que sería de 2n entre 2 por la cantidad de elementos que tenemos, nos da al final una complejidad de logaritmo de n por cada elemento de la lista, lo que nos daría n por logaritmo de n. Y voy a correrlo para que vean cómo quedaría la lista. Como pueden ver acá ya se acomoda la lista. También aprovechamos para hacer una comparación de manera gráfica para que se observe de mejor manera. Como pueden ver, acá tenemos diferentes complejidades y acá tenemos la complejidad de nuestro algoritmo Quicksort. Como podemos ver, la gráfica es bastante similar a la línea de n logaritmo de n. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias. Ok, bueno, muchas gracias a los compañeros. Y bueno, como les mencionaba, este es uno de los algoritmos que se utilizan más en la vida real por varias cosas, porque su caso promedio es bastante bueno a comparación de otros, digamos, en los que son buenos, solo en los casos extremos. El Quicksort en el caso promedio es bastante bueno, entonces eso hace que sea bastante utilizado, o sea, que sea bueno. Y también que no es tan difícil de comprender. Es fácil de programar, es fácil de entender cómo es que funciona, fácil de modificarlo. Entonces, bueno, esto hace que sea de los preferidos cuando hay que implementar cosas.
Por cierto, en Python ustedes han visto que hay una funcioncita que se llama sort. Uno pone lista.sort y se ordena. El algoritmo que usa por debajo de eso es una modificación del algoritmo de Quicksort. Entonces, bueno, si Python lo usa formalmente, distribuido así a todo el mundo, significa que este es uno de los mejores. Y bueno, finalmente pasamos con el último grupo, que es el Radixort, que son Andrés, José Adrián y Nicole. Entonces, bueno, adelante. Me dicen si se logra observar la presentación, por favor. Ok, Sí. que primero que todo, buenos días. Como le dijo el profesor, nuestro grupo está integrado por compañero Andrés Avallo, Nicolo Tarola y mi persona Adrián Montero. Y nos corresponde explicar sobre el algoritmo de ordenamiento Radix-sort. Ok. ¿Qué es el Radix-sort? Como lo dije anteriormente, es un algoritmo de ordenamiento que lo que hace básicamente sería procesar enteros y ir acomodándolos de manera ascendente, o sea, de menor a mayor. Algunas ventajas y desventajas de este algoritmo. Lo que son ventajas es que es un algoritmo estable, ya que preserva el orden de elementos iguales, también de que funciona en tiempo lineal en comparación con otros métodos de ordenamiento, como ya se han visto. Y el tiempo de ordenar cada elemento es constante, ya que no se hacen comparaciones entre elementos directamente. Y finalmente podemos decir que el Radix-sort es muy eficiente cuando se tratan de grupos de números cortos. En su contraparte, lo que son las desventajas, sería justamente esto último que le decía, que cuando los números son muy largos, el Radix-sort no es tan eficiente, ya que el tiempo total de ejecución es proporcional a la longitud del número más grande que hay en la lista. Las reglas para ordenar, básicamente, o sea, es bastante sencillo en realidad. Lo que se hace es ordenar de manera ascendente y se ordena respecto al dígito menos significativo de cada número, por así decirlo. Tenemos una lista de 4 elementos, qué sé yo, el 2, el 20, el 100, 40, 30, ejemplo. Ya no sé cuántos elementos les dije. Entonces lo que se hace es empezar a ordenar respecto al dígito menos significativo, que sería el dígito de las unidades de cada número. Otra regla es que si hay dos números con el dígito menos significativo igual, lo que se hace es colocar respecto a la posición en que aparecen en la lista. En esto me refiero, qué sé yo, en la lista tenemos un ejemplo, tenemos el 33, el 20 y el 53. Entonces, lo que sería el 33 y el 53, cuando voy a ordenar por el menos significativo, ambos tienen el 3. Entonces, para cuando los voy a ir colocando en mi lista ordenada, por así decirlo, colocaría primero el 53 antes que el 33 porque esta aparecía de primero en la lista. Bueno, buenos días. Aquí nos preparamos también un pequeño ejemplo para explicarles el funcionamiento del algoritmo. Entonces, tenemos una lista ordenada que dice que es 1, 22, 435, 987, 667, 95, 10 y 24. Ok. Ahora, estos números se tienen que ordenar, como ya dijimos, por medio con respecto al número menos significativo, que en este caso serían las unidades. Por lo tanto, vamos a ordenar primeramente el 1. El 1 tiene únicamente una unidad. Por lo tanto, se va a ordenar con respecto al número 1 que tenemos ahí abajito. Seguidamente el 22. El 22 termina en un 2. Por lo tanto, se vuelve a ordenar con respecto al 2 que tenemos ahí abajo. 435. La unidad es el 5. Por lo tanto, vamos a ordenarlo con respecto al número 5. 987, como termina en 7, se ordena en el número 7. El 667
pasa el caso que dijo el compañero antes. Como es el siguiente en la lista, se va a ordenar de siguiente, igual en el número 7. El 95, igualmente pasa el mismo caso, se ordena seguido del 435, que era la primera posición. El número 10, como el número 10 termina en 0, entonces las unidades son 0, se pasa a la posición número 0. Y el número 24 últimamente se pasa a la posición 4, ya que el 24 termina en 4. Por lo tanto, tenemos una lista que se forma de 10, ok, ahí, 10, 1, 22, 24, 435, 95, 987 y 667. Esta lista se formó simplemente pasando por todas las posiciones y poniendo uno seguidamente del otro. Ok, ahora sí pasa a la siguiente. Ok, entonces, como dijo antes Adrián, como los números tienen en este caso 3 dígitos, el algoritmo tiene que recorrerse 3 veces. Entonces, como ya lo recorrimos una vez con las unidades, ahora vamos a recorrerlo con el campo de las decenas. Entonces, como la lista cambió nuevamente, vamos a empezar ahora con el 10, que fue la nueva posición que obtuvimos en el ordenamiento anterior. Ok, como el 10 tiene un 1 en el campo de las unidades, se va a ordenar con respecto al 1. El 1 en este caso no tiene campo de las decenas, o sea, podríamos decir que sería un 0, 1. Por lo tanto, lo vamos a ordenar igual con respecto al campo del 0. El 22 empieza en 2, por lo tanto se ordena con el respecto al 2. Ok, ahí hay un pequeño error, no lo vimos. Está primero el 24 y luego el 22, pero bueno, pequeños fallos técnicos. El 24 se ordena igual con respecto al campo de las decenas y se pone en el campo número 2. El 435 se ordena con respecto a las decenas, entonces se ordena en el campo número 3. El 95 igual, se ordena con campo respecto al 9. El 987 se ordena con respecto al 8. Y el 667 se ordena con respecto al 6. Para obtener una lista que se va a formar de 1, 10, 24 y 22, 435, 667, 987 y 95. Ok, ahora ese es el último ordenamiento que se hace. Esto porque, bueno, ya no hay más cifras en los números, ya lo único que queda es el campo de las centenas. Por lo tanto, en este caso tenemos 5 números que no poseen dígitos en las centenas, o sea, tenemos un 0, 001, 010, 022, 024 y 095. Por lo tanto, esos 5 números se van a ordenar con respecto al campo del 0, porque como les dije antes, no tienen centenas. Ahora, pasamos al número 435. Ese número sí posee un dígito en las centenas. Como es el 4, se ordena con respecto al campo del 4. En el caso del 667, igual, tiene un 6, por lo tanto se ordena con respecto al 6. Y el 987 se ordena con respecto al 9, ya que tiene un 9 en las centenas. Pase a la siguiente. Para así obtener una lista final, que va a ser 1, que apunta a 10, que apunta a 22, apunta a 24, apunta a 95, apunta a 435, apunta a 667 y últimamente apunta a 987. Como pueden ver, el algoritmo lo que hace es ordenar la lista que se le da de menor a mayor. Bueno, con respecto al código, se define la función y recibe una lista. Esta lista va a ser de forma de cadena, es decir, cuando ustedes ingresen los números, cada número tiene que ir entre comillas. Después, se inicializa la variable n, que es la que va a tomar el máximo de dígitos en la lista. Posteriormente aparece lo que es el primer for,
que lo que nos ayuda es a recorrer la lista para encontrar el valor de n. Y si el tamaño del elemento es mayor que n, entonces n va a tomar ese valor. Posteriormente, aparece el siguiente for y ese es el que se encarga de que todos los elementos tengan la misma cantidad de dígitos y a los que no se les agrega un cero. Entonces, si el índice es menor que los dígitos de n, entonces se le concatenan los ceros. En el siguiente for, este recibe tres parámetros, el n-1, que sería la cantidad total de dígitos, menos 1, el siguiente menos 1, que va a ser el final, y se utiliza menos 1 para que quede en 0, porque estamos trabajando con cadenas. Y posteriormente, el último menos 1 es para decrementar el conteo. Luego lo que se hace es que se establece grupos y básicamente ahí lo que se hace es que se crea una lista con 10 sublistas. Después está el siguiente for y acá es donde se accede a cada índice de la lista. Como estamos trabajando con cadenas, entonces ahí se pasa a enteros y lo que hace esta parte es que guarda en la lista el número en la posición i. Está lista que es igual a vacío y aquí lo que hace es que la lista principal se vacía y después del último for lo que hace es agregar los grupos a la lista y lo último que ya sería para regresar a los números de la lista, pero esta vez ya como entero. Ok, lo que es la complejidad de este algoritmo para el peor caso y para el mejor caso, la complejidad del algoritmo es lineal, es de O grande de n, y para el caso medio, la complejidad del algoritmo sigue siendo lineal, solo que en este caso sería O grande de d por n más b. Bueno, si alguno tuviera alguna pregunta, alguna duda al respecto. Tal vez nada más para aclarar una cosita ahí en la diapositiva de atrás, en la parte de la complejidad. Ajá, bueno, cabe recalcar que D es la cantidad de dígitos que tiene un número, o sea, desde unidades de millar hasta unidades o centenas, o todo eso, ¿verdad? N es la longitud de la lista, o sea, la cantidad de elementos. Si en la lista se meten 5, 7, 15 números. Y B es la base en la que están los números. Por ejemplo, en ese caso era base 10. Y ya. Bueno, entonces si no hay preguntas, eso sería toda nuestra parte. Muchas gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias a los compañeros. Y veamos qué interesante este algoritmo porque es uno de los pocos que tiene complejidad n, o de n, complejidad lineal, pero n. Porque los que vimos la clase pasada eran lineales, pero no eran n, sino que eran n cuadrado. Entonces, bueno, vean qué interesante como haciendo unas modificaciones, logró bajar de n cuadrado, que son los peores, a n, que son los que están como en el punto intermedio. Entonces, bueno, la siguiente semana vamos a continuar con esto mismo. De hecho, es la última ronda de exposiciones y son 3. Vamos a ver algoritmos que son un poco más complejos, pero que no necesariamente representan una mejora muy considerable en la complejidad. Entonces, aumenta la complejidad de construcción del algoritmo, pero no aumenta la complejidad de consumo de recursos. Entonces, bueno, son bastante interesantes. Y bueno, hasta acá llegaríamos hoy. Porfa, necesito que me manden la presentación y el código. La vez pasada solo dos grupos lo hicieron, 2 de los 4. Entonces, si me lo pueden mandar hoy, se los agradecería para poder subirlo. Y recuerden que el próximo miércoles tenemos quiz. Ese quiz evalúa lo que se vio
el 29 de septiembre, no los algoritmos de hoy. Entonces, bueno, para que lo tomen en cuenta. Los que se vieron hoy se evalúan de hoy en 8, o sea, el siguiente viernes. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho. Ah, por cierto, hay algo más por ahí, y es que ya está el proyecto 2. Ya está la especificación y se las voy a mandar ahorita en la tarde. No lo hacemos de una vez porque todavía falta hacerle unas pequeñas modificaciones de forma. eh, entonces, bueno, no se los puedo dar de una vez, pero en la tarde sí se los voy a dar. Y vean que por haber dado más tiempo para el proyecto 1, para las defensas del proyecto 1, y se traslaparon, pero es algo esperable. Entonces, bueno, vamos a tener unos días en los que va a estar traslapada la defensa del proyecto 1, en la cual ustedes pueden seguir modificando el proyecto, y el inicio del proyecto 2. Entonces, bueno, para que lo tomen ahí en cuenta. Y ahora sí. Profe, Sí, adelante. en grupos de cuánto va a ser el proyecto. Y va a ser en parejas, Ah, ok, ok. grupos de 2. Profe, Sí, entonces, por ejemplo, el miércoles expone otra gente, ¿verdad? Entonces, abrió también quiz el viernes. sí, ahorita tenemos 3 quizzes seguidos. Uno va a ser el miércoles, ya les digo la fecha exacta, miércoles 6, viernes 8 y miércoles 13. Entonces, lo que se va a evaluar son lo que se vio la semana pasada, la clase pasada de la semana anterior al quiz. Yo ahorita les puedo hacer un resumen mejor de cada uno de los temas y cada una de las fechas para que no se pierdan. Sí, gracias. Ok, bueno. Entonces, estamos. Muchísimas gracias. Hasta luego.